Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de japonés chido donde chismamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Japonés chido. Saigo Takamori se visceró a los pies del monte Shiroyama en 1877. Eso marcó el final de la llamada rebelión Satsuma, el último intento de la clase samurái por asirse al pasado como un tiempo opuesto a las aspiraciones de la modernidad occidental y su proyecto civilizatorio recién desembarcado en el archipiélago. Los de Saigo y los suyos son nuestros contemporáneos en el sentido de que la clase guerrera resultó, entonces, una más bien fantasmagórica, es decir, apariciones ausentes que, si bien ya no podían ser localizadas en el territorio, tampoco podía garantizarse su desvanecimiento de él, y eso les dio la capacidad para irrumpir en el tiempo y blandir la espada para desgarrarlo y ponerlo de cabeza. Ue, ue. ¿Quién ha escuchado hablar de la famosa rebelión Satsuma? O del poderosísimo Saigo Takamori? O de aquella película, una joya y que de hecho tenemos un capítulo, del último samurái. Digamos que todo este momento, ¿no? Este ajetreo, este regocijo, este éxtasis de la juventud y no tan juventud samurái puede estar tal vez resumida en la rebelión Satsuma. Digo, es imposible hacer un resumen de más de 800 años de historia samurái. Sin embargo, se trata tal vez de la cúspide, ¿no? En el final, es decir, un final ya programado 10 años antes con la restauración Meiji de 1868 y la rebelión Satsuma ocurre 10 años después, precisamente con los encargados protagonizado por los encargados de encabezar la restauración, ¿no? Que fue el Han Satsuma, esta vez ya convertido como la prefectura de Kagoshima y los de Saigo Takamori, que fue básicamente el cabecilla, el güey, la imagen, o sea, es la imagen de la restauración, ¿no? Entonces digamos que ahí se programa pues un potencial final de la casta samurái, de la clase samurái, frente a la modernidad. Sin embargo, digamos que en esos 10 años hay mucho que ver. Y tal vez si tomamos desde los años 50, 1852, 53, cuando comienza esta avalancha de fuerzas foráneas que comienza a llegar al archipiélago, tenemos una proyección muchísimo más amplia, ¿no? De cómo empieza este decline samurái. Entonces la rebelión Satsuma es la cúspide, ¿no? Es el éxtasis de ese declive y es el chisme que vamos a cotorrear hoy. El Han Satsuma tuvo un papel protagónico junto con Choshu en la restauración imperial de 1868 y tras la conformación del nuevo gobierno se instauró como una potencia militar durante los años póstumos a la restauración. Recordemos que ellos ya desde antes comercializaban directamente con los británicos para armar y respaldar al clan Choshu, además de que fueron pioneros en la inclusión e investigación de armas occidentales durante los años previos a la restauración. De ahí la capacidad de Satsuma para formar militarmente a jóvenes soldados con artilugios de gran calidad y educarlos con la ideología del Han en más de 120 escuelas en el territorio. En el territorio de Satsuma, no en el territorio del archipiélago, en el territorio de Satsuma, que si usted no ubica Satsuma pues claro que no lo va a ubicar porque ya no existe Satsuma como tal, llegaremos ya a ese punto, sino la renombrada Kagoshima. La renombrada Kagoshima es el punto, justamente el punto más al oeste, digamos si no tomamos en cuenta Okinawa, que ese sería el punto más al oeste del territorio japonés, digamos que el punto al oeste, el más al oeste del archipiélago, ¿no? Que digamos de estas 3-4 islas principales, de Shikoku, Honshu, Kyushu y Hokkaido, es el punto más al oeste, ¿no? Ahí así, pim, el piquito. Ahí estaba Kagoshima. Digo, el origen de este Han, de este territorio, de este grupúsculo de personas es ancestral y habría que hacer un chisme, sobre todo para entender cómo es que llega a instalarse ahí, bueno, cómo es que llega a ser una fuerza potencial, ¿no? En ese extremo oeste. Y bueno, es algo que de hecho cotorreamos en el curso que dimos sobre restauración Meiji, así que es otro chisme, pero para que lo ubiquen, digamos que geográficamente, para que lo ubiquen ahí geográficamente. Cuando el Han Satsuma se reorganizó bajo la nueva estructura de prefecturas a comienzos del periodo Meiji, se renombró como la prefectura de Kagoshima, y en ese trajín de grandeza, Kagoshima se mantuvo semi-independiente, manteniendo prácticas viejas, su propio sistema educativo y evadiendo las nuevas políticas de impuestos o las regulaciones en contra de los samuráis que les impedía portar espadas y mantener una distinción de clase. Además, por supuesto,
la implantación del calendario occidental, a la cual se negaron y dijeron, güey, a mí, la neta, me voy a mover, yo me voy a seguir moviendo por la luna, qué pedo, y hazle como quieras. Hasta 1873, Saigo Takamori o Dai Saigo Sensei, como le llamaba la bandita de su natal Kagoshima, formó parte del nuevo gobierno de Meiji como consejero y comandante en jefe del ejército imperial. Reverenciar al cielo y amar a la humanidad era la moral que él veía para el nuevo gobierno, pero claramente eso no compaginaba con modernizar al país y fortalecer al ejército, la moral o la aspiración, el proyecto de nación que tenía el nuevo gobierno. Saigo no veía una división del Japón industrializado con el Japón campesino como sí pretende la modernidad para establecer un antes y un después. Él veía dos tipos de personas que debían coexistir, quienes trabajan con el cuerpo, Chikara Oro Surumono, y aquellos que utilizaban su espíritu, Kokoro Oro Surumono, es decir, campesinos y samuráis. Obviamente es muy atrevido decir que obviamente. Digamos que Saigo tenía una claridad muy interesante en el sentido de que él no era uno de estos autoproclamados intelectuales, no lo era. Sin embargo, tenía muchos textos y reflexionaba mucho al respecto. Y algo que Saigo tenía muy en claro es que el mundo campesino no podía ser entendido solamente por la bandita agricultora, como digamos que la reestructuración del sistema social en el periodo Edo proponía, ¿no? Es decir, la banda campesina es aquella que trabaja con el arroz. Para Saigo, la banda campesina era muchísimo más amplia, sobre todo tomando en cuenta el territorio montañoso que resulta el Kyushu, ¿no? O sea, toda esta isla al oeste. Y la cantidad de pueblos marítimos, ¿no? La gente que vive en el mar, la gente que vive en las montañas, la gente que vive en el bosque. Todas estas personas no tienen tierra para trabajarla, ¿no? Al grado de tener estos campos de arroz. Que recordemos que, digamos que esta gran inversión, ¿no? Industrial en la agricultura fue la que terminó por detonar una instalación gigantesca y monumental de campos de arroz a lo largo del archipiélago, y esto sucede hasta este periodo, el moderno, ¿no? Antes de eso era muy diferente la cosmovisión agrícola, la cosmovisión campesina que podía darse en los diferentes territorios. Entonces, cuando Saigo dice esto, y lo sé porque pues, obviamente me dejó una carta, cuando Saigo dice esto, pues, se refiere a esta grandeza, ¿no? A esta gran diversidad que significa la coexistencia, esa dialéctica, ¿no? Entre sociedad y naturaleza. El primer punto de quiebre de Saigo con el nuevo gobierno fue la opulencia. El segundo fueron las políticas para desvanecer a la clase guerrera y sus privilegios. Y el tercero, la invasión a Corea, que al final no fue. En 1872 se creó una ley de conscripción universal, con la cual se le quitó a los samuráis el monopolio de la violencia y las funciones militares. A esto se le sumó la ley para quitarles el estipendio y aliviar las finanzas del imperio. Pero aumentó la presión todavía más cuando se les quitó a la clase guerrera su derecho a vestir y peinarse como lo hacían, o sobre todo la exclusividad del patronímico y el derecho a portar la katana y el wakizashi en público, lo que había sido el símbolo de los últimos años del guerrero, que pasó de ser exclusivo para ellos a un arma de uso propio de la policía y el ejército. Además, que dejó de ser una katana como tal, pasó a ser un sable. O sea, un sable, digamos que en este estilo occidental, lo cual era como, güey, ¿qué estás haciendo, estúpido? Saigo sabía la necesidad de modernizar a la nación y fortalecer al ejército, pero había un malestar generalizado en la clase guerrera que el nuevo gobierno no estaba atendiendo. Y ahí es donde Saigo fue bastante crítico. La civilización significa justicia, y por eso los occidentales son incivilizados, dijo en alguna ocasión el buen Saigo. No tiene nada que ver con ostentar grandeza o magnificencia a partir de riqueza y acumulación, como nuestro gobierno está haciendo. Los países verdaderamente civilizados deben ser benevolentes con otros, pero los occidentales han sido unos bárbaros, conquistando países por aquí y por allá y subyugándolos con la intensidad necesaria para dejarlos desahuciados en la ignorancia y la pobreza. Esta frase póngala usted ayer, hoy, y si me apuro mañana, y sigue siendo vigente.